Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Me da gusto verlos. Qué bueno que están aquí en esta mañana. Abre tu Biblia en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Espero que no hayan batallado con el nuevo horario. Creo que algunos sí batallaron. Están dormidos todavía. Les comentaba en la mañana que yo tenía que terminar el mensaje y le dije a mi esposa, mañana me levanto temprano. Regularmente me levanto como 4:30, entonces le dije, me voy a tener que levantar como 3:30 de la mañana para terminar de pasarlo. Entonces ya tengo mi alarma a las 4:30, yo dije, pues ya que suene. Yo dije, si me levanto antes mejor. Entonces tengo un reloj ahí a un ladito que le picas y alumbra allá arriba en el techo. Entonces una de esas desperté, le piqué y apareció ahí la hora y eran como las 2 de la mañana. Y yo dije, no es para tanto, no ocupo tanto tiempo, mejor me duermo otro ratito. Me dormí otro ratito y al ratito que volví a despertar ya con la inquietud, le piqué y vi la hora y eran 3:15 de la mañana. Y dije, ya es hora, una hora antes no pasa nada. Me levanté de 3:15, empecé a hacer mis cosas, etcétera, etcétera. Cuando me di cuenta, revisé mi teléfono, vi la hora y eran las 2:15 de la mañana. El teléfono estaba actualizado, el despertador no. Entonces me levanté a las 2:15 de la mañana. Ayer le mandamos el audio de unas alabanzas a una hermana que está hospitalizada y eran las 3:15 y me contesta. Y dije, 3:15, no invente. Lo bueno es que estoy despierto, pero ¿cómo? Voy a poner ahí en el calendario, favor de comunicarse después de las 3 de la mañana. Entonces estoy aquí, bueno, más bien soy despierto desde las 2:15, por si ven que me duermo predicando, ya saben por qué, para que no me empiecen a criticar. Capítulo 2 de Filipenses, en el verso 1, estamos hablando, nuestro tema central en este mes es el servicio cristiano al cual todos estamos llamados a servir. Sí, esto es parte de nuestro compromiso y de nuestras responsabilidades como cristianos. El servir a Dios es muy importante, es parte esencial, parte primordial de nuestra vida como cristianos. Dice así el capítulo 2, verso 1 de la carta a los Filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, pedimos bendición en tu palabra en esta mañana. Dios, te pedimos que por tu gracia, tu misericordia, Señor, nos des el favor de entender tu palabra en esta mañana. Trae una revelación a nuestra vida. Haz que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida, nuestros corazones, y lo más importante, Señor, que nos ayude a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente
oidores. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje y espero que me entiendan, y si no, al final del mensaje espero que entiendan el por qué este título, y yo lo titulé así, sin afán de molestar a nadie. Yo titulé este mensaje: siervos inútiles somos. ¿Sí? Ya más adelantito voy a ahondar en cuanto a esto, pero esto fue el título del mensaje: siervos inútiles somos. La vez pasada que compartí, dije que una de las cosas más difíciles que para el ser humano es tener que lidiar con el orgullo, tener que lidiar con la vanidad, con el poder, con la altivez. Sí, no sé si te has dado cuenta, pero de repente el poder como que hace daño a la gente, como que el tener autoridad a veces hace daño a la gente y lo maneja mal. Vivimos en un mundo en donde la gente no quiere servir a nadie, sino al contrario, quiere ser servida. La gente allá afuera en el mundo no tan fácil sirve, le cuesta trabajo. Pueden ir en el trayecto, en el camino, en el carro, en el camión, y ver alguna necesidad de alguien y no se detienen a ayudar. Al contrario, ellos se siguen. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la gente no quiere servir sino ser servida. La gente realmente muchas veces quiere servir para ser vista, para ser reconocida, para que le den un aplauso, unas gracias por lo que hizo, pero a final de cuentas no es algo que se tenga que hacer. Servir a los demás no es nada fácil, no es fácil, ¿sí? Y es importante que para el cristiano esto sea vital en su vida, porque tiene que ver con el crecimiento y tiene que ver con la madurez espiritual. Tú y yo necesitamos aprender a servir, tú y yo necesitamos ser siervos de Dios, para que de esta forma podamos tener este crecimiento y esta madurez espiritual. El servicio cristiano debe tener ciertas características. Una característica muy importante en la vida del cristiano es esa: que aprenda a servir. La gente a nuestro alrededor tiene que vernos como siervos de Dios. Aquí adentro, en medio de estas cuatro paredes, y allá afuera, con los vecinos, con la familia. La gente en ti y en mí tiene que ver unos siervos de Dios, alguien que en todos los aspectos de nuestra vida está sirviendo a la gente de todo corazón, ¿sí? Y repito, no solo dentro de estas cuatro paredes. Y en pocas palabras, como siervos de Dios, debemos tener toda la disposición. Qué difícil es encontrar una buena actitud hoy en día. Qué difícil es encontrar disposición hoy en día. Y créemelo, te lo digo de corazón, es más difícil encontrar dentro del pueblo cristiano una buena actitud. Es difícil encontrar entre los cristianos una buena disposición. Y esto es importante no solo para el asunto del servicio, para todo lo que hagas en la vida. De verdad, la disposición y la buena actitud son básicas. Podríamos decir que son parte de tu vida, que son parte a lo mejor del nombre que tienes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sergio Disposición Actitud. Ah, qué bonito nombre, que fuera parte de nuestras vidas. Pero repito, es difícil encontrar una buena disposición en la gente. Disposición significa la acción y efecto de disponerse. La acción y el efecto de disponerse. Creo que todos, sin excepción, pudiéramos o debiéramos tener un letrero aquí en nuestro pecho que dijera: disponible para servir. Aquí en tu pecho, disponible para servir. Aquí en los trabajos comunitarios, cada vez que tenemos trabajo comunitario, hay un hermano en especial que me llama la atención, porque este hermano es el primero que llega y es el primero que se va, porque tiene trabajo que hacer. Es el primero que llega y el primero que se va. Pero lo primero que llega diciéndome es: ¿qué hago, pastor? Ah, bueno, haz esto, y ya se pone a trabajar. Y al rato regresa: ya acabé, pastor, ¿qué más hago? Ah,
ahora haz esto y esto. Y ya para irse, porque repito, se va temprano porque tiene que trabajar, ya para irse me vuelve a decir, ya terminé, pastor, ¿se ofrece algo más o me puedo retirar? Disposición. ¿Se ofrece algo más o me puedo retirar? Obviamente yo sé que tiene que irse por su trabajo, pero casi un día le voy a decir, oye, ¿no me puedes ayudar en esto otro? A ver, ¿no? A ver qué tan dispuesto. Repito, sé que tiene que trabajar, pero a mí me agrada esa actitud, dispuesta. La actitud significa disposición de ánimo, rápido, dispuestos y con buen ánimo a hacer las cosas. Y repito, esto no es fácil encontrarlo en la iglesia, y más aún tratándose del servicio que tú y yo tenemos que prestar a la gente. Es muy importante que veamos a nuestra iglesia como nuestra casa, un lugar, como dice nuestro logotipo, para vivir, crecer y servir. Y esto es lo que realmente te va a dar sentido de pertenencia y de permanencia en este lugar, cuando sea tu casa, un lugar donde tú puedas vivir, donde tú puedas crecer y donde tú puedas servir. Pero necesitamos conectarnos. Si tú y yo no nos conectamos al propósito de Dios dentro de esta iglesia local, va a ser muy difícil que permanezcamos, y va a ser muy difícil que de alguna forma podamos nosotros pertenecer a este lugar. Necesitamos conectarnos a la corriente eléctrica. Creo que muchos de nosotros hemos comprado algún aparato electrónico, ya sea una pantalla, ya sea un estéreo, etcétera, etcétera, y podrá estar muy bonito, y podrá leer el instructivo y ver qué tan funcional es. Pero si ese aparato electrónico tú no lo conectas a la corriente eléctrica, no sirve, no funciona de nada. Qué bonito está, qué bonito se ve. Ay, mira qué bonita hermana, ay, qué bonito hermano. Pero si no lo conectas a la corriente eléctrica, no funciona. No va a haber modo de que tú puedas ver realmente qué tan funcional es. Es lo mismo que pasa en nuestra iglesia. Necesitamos conectarnos a nuestra iglesia. Necesitamos conectarnos a nuestra casa, un lugar donde podamos vivir como una familia. Sí, se oye medio, ¿qué es la palabra? Medio difícil, pero es lo que a final de cuentas para Dios tú y yo somos como iglesia local. Una familia donde podamos vivir, crecer espiritualmente y servirnos unos a otros. Y esa es parte de nuestra visión como Iglesia Renacimiento, y con la ayuda de Dios y con la disposición y el buen ánimo de todos nosotros, claro que se puede lograr, claro que vamos a hacer algo, pero necesitamos eso, la ayuda y la disposición de cada uno de nosotros. Jesús fue nuestro ejemplo en todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús fue siempre un ejemplo para sus discípulos. Jesús es un ejemplo para nosotros como cristianos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro modelo a seguir. No está mi hijo, pero él es diseñador gráfico, y muchas de las cosas que ven aquí ustedes, llámese calendario, llámese pósters, llámese lo que sea, él las hace. Y yo le doy el modelo, y yo le digo, Sam, quiero que me hagas esto específicamente. Y le doy el modelo a seguir, le digo cómo lo haga, y él lo hace. Y lo checamos, y me dice, a ver, ¿así está bien? ¿Te parece así? Y ya yo le digo, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no le quitas esto? ¿Por qué no le pones esto? Mejor la palomita, súbela. No, mejor hazla hacia el lado izquierdo, más. A veces por teléfono dice, no, más. Ahí quedó, ahí está bien. Pero repito, él es un diseñador, y él está presto y dispuesto a los mandatos o a las cosas que yo le digo en cuanto a hacer las cosas como debe de ser. En Juan 13:15 dice la Biblia que él nos dejó ejemplo para que tú y yo sigamos pues sus pisadas. El apóstol Pedro dice eso, que
que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero Él hablando del lavamiento a los pies que hizo con sus discípulos, Él les dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ya nos dejó el ejemplo. Jesús es un ejemplo de un siervo de Dios. Jesús ya nos dejó a ti el ejemplo. Y repito, el apóstol Pedro escribe y dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ya por donde Él caminó, tú y yo podemos tener ya la oportunidad de hacerlo siguiendo el ejemplo. El ejemplo, Jesús nos puso el ejemplo a seguir en todo lo que Él quiere que hagamos, y tenemos que hacerlo a su manera, no es a nuestra manera. El servicio a Dios tiene que ser a la manera de Dios, tiene que ser conforme a la regla de Dios, tiene que ser conforme al propósito de Dios. No es a nuestro modo, no es a nuestra manera. Necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Importante, si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, esto quiere decir que nosotros debemos ser ejemplo de servicio a los demás. Ese es un paquetote que a final de cuentas cada uno de nosotros tiene que llevar a cuestas. Jesús es nuestro ejemplo, tú y yo no hay para dónde hacernos. No es nada más algo que yo tenga que hacer como pastor, no es algo que algún líder dentro de la iglesia tiene que hacer como líder. Es algo que nosotros todos como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de servicio de Jesús. Sí, la gente que está a tu alrededor, tus vecinos, no me van a ver a mí, te van a ver a ti. ¿Cómo sirves? ¿Cómo eres para con ellos? ¿De qué forma te das a ellos? Pablo, el apóstol Pablo, le escribía a Timoteo, su hijo en la fe, y Pablo le escribía y le daba consejos. No era un joven hasta cierto punto, pero a final de cuentas era algo que Pablo escribía a él y que nos escribe aquí a ti y a mí. Sí, sí es cierto, les escribe, le dice que él es joven, pero a final de cuentas es un consejo que nos sirve a nosotros como iglesia. 1 Timoteo 4:11. A ver si lo tienes. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué más? Y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Sí, como cristianos necesitamos estar ocupados en las cosas de Dios, permanecer en las cosas de Dios, para que tu aprovechamiento, dice, sea manifiesto a todos. A final cuentas, si tú y yo seguimos el ejemplo, la gente a nuestro alrededor lo va a ver. Y dice por último a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este es consejo de parte de Dios o de Pablo a Timoteo, y también le escribe a Tito. Tito en el capítulo 2, verso 6. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Qué difícil es trabajar con alguien que es imprudente. Y se refiere aquí a los jóvenes, pero como adultos a veces somos muy imprudentes. A veces hacemos cosas que realmente están fuera de toda cordura. Y dice Pablo, sé prudente, presentándote tú y yo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pero dice, preséntate tú como ejemplo. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence
y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos. Tú y yo somos siervos de Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Cuántos dicen amén? Que agraden en todo. Que no sean, ¿qué? Que no sean respondones. ¿A qué difícil? Ahí está la palabra claramente. Que no sean respondones. Qué difícil es tratar, qué difícil es lidiar con alguien que está respondiendo y que nada le parece y que para él todo ocupa corrección. Qué difícil es tener que educar a un hijo respondón. Wow. Necesitamos corregir, necesitamos disciplinar de alguna forma. Hay algunas características y creo que esto a ti y a mí nos puede ayudar mucho para saber si realmente tú y yo reunimos las características de un siervo de Dios. Yo no sé si tú estás sirviendo en la iglesia, bueno, más bien sí sé si estás sirviendo en la iglesia, pero es importante ver cuáles son las características que puede tener un siervo de Dios. Como padres, en lo natural, nuestros hijos tienen ciertas características que los asemejan a nosotros, tanto físicas como en el carácter, ¿sí? Te han de decir seguramente, oye, tu hijo se parece mucho a ti, tu hija se parece mucho a ti, oye, tu hija tiene los mismos ojos, el mismo carácter. A lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Es igual de enojón que tú. Nuestros hijos heredan ciertas características, tanto físicas como de carácter, ¿sí? Y como hijos de Dios debemos de tener ciertas características que nos definen como servidores, como siervos de Dios. Ahí otra vez en Filipenses, en el capítulo 2, déjame leer desde el verso 5, Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, vamos a ver algunas características de un siervo de Dios. No están en orden de importancia porque todas son importantes. Entonces es importante, vamos a ver qué tanto tú y yo tenemos de parte de Dios. La humildad. Qué difícil es ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil porque tiene que ver con tu orgullo, tiene que ver con tu yo. Se quebranta tu misma persona, ¿sí? La humildad es un requisito o una característica importantísima de un siervo de Dios. Ahí en Filipenses, en el verso 3, capítulo 2, dice: nada hagas por contienda o por vanagloria. No hagas nada, no sirvas si te vas a estar compitiendo con alguien. Cada uno a los demás, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Necesitamos ser humildes para poder servir como Dios quiere dentro del reino de Dios. El siervo de Dios no debe buscar una posición o buscar un puesto de autoridad. Esto es algo realmente difícil de ver en alguien, el que busque, ¿sí? Y enfatizo, no debe buscar, porque hay quienes persiguen el que se les aplauda, hay quienes persiguen el que se les exalte, y el único que puede exaltar a alguien es Dios. Por eso tú y yo nada más tenemos que hacer el trabajo de un siervo, que es precisamente ese, servir. Tú y yo tenemos que servir y tenemos que hacerlo con humildad, sin arrogancia, sin altivez. Dice la Biblia, estimando como superiores a los demás antes que a nosotros mismos, ¿sí? Tampoco hay que creernos más que los demás.
El lugar, la posición, la autoridad, el servicio no nos tiene que hacer más que los demás, ni hacernos creer más que los demás. La Biblia dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. En pocas palabras, no nos creamos mucho, no nos creamos demasiado por el hecho de estar sirviendo de verdad. No somos más que otros. Todos estamos al mismo nivel y todos necesitamos aprender a servirnos de corazón y con humildad. Un siervo necesita tener sus prioridades bien definidas. Necesita tener sus prioridades bien definidas. Mateo en el capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente, es una prioridad. Dios tiene que ser una prioridad en tu vida. Y déjame decirte algo que no sé si sabías, pero se ve en tu vida y en mi vida cuando Dios es una prioridad. Se ve, es algo que no se puede ocultar. Tú ves la vida del hermano, tú ves la vida de la hermana y te das cuenta cuando Dios es su prioridad. Se ve, a leguas. No necesitas ni preguntar, porque su vida, su boca está llena de Dios, su tiempo está con Dios, su corazón está con Dios. Te das cuenta que es una prioridad Dios en su vida. De lo contrario, también es algo que se puede manifestar muy fácilmente, pero sí es importante las prioridades, tener prioridades definidas en nuestra vida. La prioridad en un siervo es servir a Dios antes que cualquier cosa. Antes que cualquier cosa, necesitamos aprender a tener esas prioridades. Estamos hablando los días jueves, un curso acerca de las finanzas y la Biblia, y hemos estado hablando acerca de las prioridades. Y el jueves pasado tocaba Arnoldo el punto acerca de que era importante para poder tener una estabilidad financiera, si habría oportunidad de tener otra entrada de dinero a tu casa, de alguna forma. Pero él hacía el énfasis de que esta entrada tenía que ser sin interrumpir las cosas que tenían que ver con Dios. Sí, sin interrumpir, sin meter el trabajo dentro del horario de Dios. Y él daba el ejemplo y él decía, a mí me ofrecen trabajo, curso, dar algún curso, y yo les digo, claro que sí, yo lo puedo hacer, pero este y este día, no más. Y a veces es triste cuando nosotros tenemos la oportunidad de a lo mejor tener un ingreso extra, pero lo hacemos haciendo a un lado a Dios. Te ofrecen unas horas extras, que es lo que más comúnmente se ofrece en los trabajos. Horas extras, te pago el triple de dinero, tú que estás necesitado. Ellos saben por dónde meterse, ellos saben cómo hacerle. Y te dice, te pago el triple, pero tienes que venir el domingo a las 10 de la mañana. Y lo primero que piensas es, domingo, 10 de la mañana, iglesia. Si tu prioridad es Dios, dices, no, gracias, no puedo venir. Y si eres un cristiano que da testimonio, dices, no puedo venir porque tengo que ir a la iglesia. Es el día que yo voy a la iglesia, no puedo venir, gracias. Si tú honras a Dios de esa forma, créeme lo que Dios te va a honrar. Y te va a dar un trabajo y te va a dar una entrada extra, diferente al tiempo de Dios en su momento, y Dios te va a bendecir. Pero si decides lo contrario y haces a un lado a Dios y pones como prioridad ese trabajo y ese dinero, déjame decírtelo, y no creas que soy brujo, no te va a rendir para nada. No te va a rendir como le hagas. Es que me pagaron más, no te alcanzó. No te alcanzó para la renta, no te alcanzó para la comida, no te alcanza. Porque no estás honrando a Dios, no lo estás poniendo en primer lugar. Y no lo digo yo como pastor, que a lo mejor dices, es que él quisiera ver aquí a todos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero, antes que cualquier cosa. Es importantísimo.
de verdad. Y es algo que la Biblia enseña claramente. No podemos servir a los demás si primero no servimos a Dios de todo corazón. Colosenses en el capítulo 3, verso 23, así lo dice. Repito, no podemos servir a los demás si primero no servimos a Dios de todo corazón. Porque dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho de corazón. En una ocasión oí algo que decía más o menos así: hay quienes ponen el corazón en todo lo que hacen y algunos lo entregan. Hay quienes ponen el corazón en todo lo que hacen y algunos lo entregan. O sea que no es suficiente hacer las cosas de corazón. Necesitamos entregar el corazón mismo en lo que hacemos. Necesitamos hacerlo. Y esto es algo que se puede ver. Créemelo, no necesitas mucho para ver el corazón de una persona. Se necesita muy poco. Otra característica de un siervo de Dios es todos estarán de acuerdo conmigo, es el orden. Orden. Sí, una característica. Yo pensé que iban a gritar emocionados. Amén, amén. Iglesia ordenada, iglesia ordenada. Esto es un punto muy importante y una característica muy importante. Hay un versículo favorito para todos, 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todo, donde estés. El orden es algo que a ti y a mí, como siervos de Dios, nos tiene que caracterizar. Donde quiera se pide el orden. A lo mejor no se lleva a cabo ese orden, pero donde quiera hay un orden. Hay un semáforo ahí con unas luces que te permiten pasar cuando te toca tu turno. No puedes pasar cuando quieras. Hay un orden. Hay una fila en el cine, en el banco, que tú puedes llegar y tú te tienes que formar. Ese es el orden. No puedes llegar y brincarte y pasarte hasta adelante y pasarte a toda la gente que está formada. Hay un orden en tu escuela, en tu trabajo. Hay un orden, hay una hora para que llegues a tu trabajo. El horario de entrada a tu trabajo es a las 8. Tienes que llegar a las 8. Y si llegas más tarde, te van a llamar la atención. Y si sigues llegando tarde, te van a meter reportes. Y a la último, te van a correr, porque eres un impuntual. Ahí no hay trabajo para impuntuales. Hay un orden. En la iglesia hay un orden. Y necesitamos servir a Dios con orden. Muchas veces he sido criticado aquí en la iglesia porque me gusta el orden. ¿Será malo? Pues para algunos sí. Me han criticado por eso. Uy, tú quieres que todo esté en orden. Quieres que las sillas estén en orden y quieres que esto esté en orden. Aquí hay un espacio, sí, que tiene que estar descubierto. Las sillas tienen que dejar un espacio aquí para pasar la gente. Tienen que dejar un espacio para pasar la gente. Esto tiene que estar en orden. Esto tiene que estar limpio. De repente tenían aquí sus trapos y sus... orden. ¿Será malo? Yo quiero creer que la casa de todos nosotros están ordenadas. Yo quiero creer que tus hijos siguen un orden. A ver, espérame, no, aquí no es así, aquí es así. En todo hay un orden. En la iglesia debe haber un orden. En el servicio
Debe haber un orden. A ver, espérame. Esto es ahorita, esto sí, esto no. Hay un orden. Algunos estaban el domingo pasado y yo subí a la hora de dar los anuncios, todavía estaba la alabanza y yo quería llegar aquí y orar. Sí, porque es algo que de repente manejamos. Voy con la persona que está dirigiendo y le digo, déjame orar y luego continúas con el canto. Sale. Entonces ya yo vengo y ya yo levanto mi voz, oro, animo a la gente, sigue el canto, terminamos y aplaudimos y ya, amén, gloria a Dios, y ya se pone un poquito mejor la cosa. El domingo pasado pasó esto y no porque lo resalte, pero tiene que ver con el orden. Subí, se terminó el canto y luego empezaron a saludarse y a cotorrear y no sé qué. Y dije, espérense, todavía no acaba. Espérense, sí les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Y todo no es con el afán de mantener un orden. Ya me dijo que por qué saluda a esta hora. No es eso. Es mantener un orden, nada más. Hacer las cosas, dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden. No debemos servir buscando el favor o tratando de agradar a los hombres. Eso es desorden. Cuando la gente quiere buscar el favor de las personas, cuando la gente, hablando de orden, ¿sí? Cuando la gente está hablando y necesitamos buscar, repito, es malo buscar el favor de los hombres, es malo buscar el favor de la gente, es un grave error querer quedar bien o agradar a los demás. Puede ser un enemigo sutil, un enemigo peligroso, el que yo esté sirviendo a Dios tratando de agradar. Ay, no lo hago porque se enoja, no lo digo porque se enoja, no, y si lo digo allá al rato, no. Necesitamos servir a Dios, hacerlo con orden y repito, cuidando no agradar al hombre, cuidando no quedar bien con nadie. ¿Sí? En ocasiones puedes encontrar una falsa humildad en la gente que sirve. Desgraciadamente pasa. Dentro de una iglesia local pasa. Te encuentras con gente con falsa humildad, con gente que busca el favor de los hombres antes que el favor de Dios. Pasa. Es muy triste dar entrada a eso. Es muy triste permitir eso. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, capítulo 7 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice la Biblia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Yo quiero creer que son cristianos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no seguimos el orden establecido por Dios para servir dentro de una iglesia local, vamos a caer en un grave error y esto va a traer graves consecuencias. Aquí está la gente delante de Jesús diciéndole, Señor, pues yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre serví, yo en tu nombre profeticé, yo en tu nombre prediqué, Señor, yo en tu nombre dirigí una iglesia. Y Jesús va a decir, no, nunca te conocí, porque no hubo ese orden. No hubo esa disposición, no hubo esa humildad para servir como Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Otra característica importante es la actitud. La actitud, de verdad, disposición, actitud, son partes fundamentales en la vida de la gente. Y es algo que desgraciadamente una mala actitud, una mala disposición no pasa inadvertida.
O sea, luego lo checas, luego te brinca ahí la mala actitud, la indisposición, el estar pero no estar. Y dices, wow, ¿qué hacemos para entender las cosas? ¿Qué hacemos para realmente hacer las cosas con el orden y con la buena actitud? Génesis capítulo 18. Podemos ver aquí en Abraham la actitud de que un siervo de Dios debe de tener. Génesis capítulo 18, en el verso, voy a leer del 1 al 8, y dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estamos hablando de Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, ahí está la actitud, ahí está la buena actitud, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esta es actitud, esta es disposición. Dice que Abraham vio a los 3 varones, inmediatamente salió corriendo. Él sabía que era Dios mismo el que lo estaba visitando. Él sabía claramente que era Dios mismo. Y dice que sale corriendo. Muchas veces empezamos la reunión y oramos y decimos, Dios está en este lugar. Y salimos corriendo, pero para allá, no para acá. Y eso tiene que ver con la disposición. Tiene que ver con la actitud que tú y yo mostramos delante de Dios. Dice el verso 2 que salió corriendo. Verso 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré, ahí está la actitud, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Verso 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Pero dice aquí que Abraham fue deprisa y todavía fue con Sara su mujer, le dijo, toma pronto, guisa pronto, apúrate, rápido, hay que servir a estos 3 varones, hay que servir a Dios. Actitud importantísima. Una buena actitud siempre va a ser algo que tú y yo podamos reconocer. Es necesario tener una disposición de ánimo para servir. Se necesita deseo. Hace rato dije, no sé si tú estás sirviendo. Sí, yo sé quién está sirviendo dentro de la iglesia. Y déjame decirte que se necesita deseo, se necesitan ganas y una buena actitud para servir. El viernes estaba aquí en la mañana y llegó un hermano que tenía que hacer aquí algunas cosas. Y le dije, iba entrando apenas ahí, vine, le abrí, entró y íbamos caminando ahí juntos. Y le dije, oye, un favor. Y me dijo, luego me dijo, los que me pida. Yo me quedé así. No, nada más uno, los que me pida, pastor. ¿Ah? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Ah, bueno, por favor, ve y haz esto y esto. Y fue, regresó y lo hizo, etcétera, etcétera. Todavía ayer sábado tenía que haber completado eso. Fue, lo hizo, cumplió, adelante. Pero una buena actitud. Pero yo además le dije un favor y me dijo, los que me pida. Los que me pida. Como el de la disposición. Aquí estoy, ¿qué más se ofrece? ¿Qué más hay que hacer? La disposición es algo importantísimo. De verdad, yo dije, estos requisitos no los puedo numerar porque todos son importantes. No hay uno que no sea importante. Lucas en el capítulo 10, por favor.
Me dices, que aquí lo van a poner. Lucas en el capítulo 10, ya casi termino. Y déjame leerle en el verso 38. Lucas 10, 38, déjame leerlo aquí en mi Biblia. Es acerca de Marta y María, estas hermanas que abrieron sus puertas para recibir a Jesús. Y dice el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, que hay una Martita, ¿sí? Aconteció que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Imagínate, Martita, que saliendo de aquí te encuentras a Jesús, al Señor mismo, y te dice, al rato voy a tu casa. O tú lo invitas a su casa. Dice que yendo por el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. No dice si Jesús fue invitado o Jesús llegó, que tenía toda la autoridad para hacer lo que él quisiera. Pero dice el verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Jesús llegó a esta casa, Jesús entró en esta casa y dice ahí que María se sentó a los pies de Cristo a escuchar la enseñanza del Señor, atento, dispuesta a oír la voz de Dios. Pero Marta, dice el verso 40, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Jesús, ¿no te das cuenta cómo mi hermana me está dejando a mí sola todo el trabajo? Oye, está muy tranquila ahí sentada oyendo de Dios, pero yo aquí estoy trabajando. ¿No lo ves? ¿No te das cuenta? Yo no sé si pensó, tú que eres un Dios tan justo, haz algo, porque yo estoy trabajando de más. Y ahí está muy tranquila ahí sentada oyendo tus palabras. Verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Marta, Marta, Rubén, Rubén, Lidia, Lidia, Sam, Sam, afanados y turbados están con muchas cosas. Afanados y turbados están con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En cuanto al servicio que damos a los demás, Dios es el único que puede ver nuestro corazón. Amén. Nadie más. Dios es el único que ve tu corazón, que ve mi corazón, que ve tu actitud en este momento, que ve mi actitud, que ve tu disposición en este momento. Es el único que puede hacerlo. Amén. Pero a veces se necesita muy poco para ver el corazón de la gente. Muy poquito. No ocupas mucho. Ocupas poquito para ver la disposición y para ver la actitud en el corazón de la gente. Para ver su disposición, su actitud, su compromiso. Para ver si realmente quiere servir a Dios o no. En una ocasión hablé con unas personas aquí en la iglesia. Esas personas eran servidores aquí en la iglesia. Y hablé con ellos y les dije, hablé con una de esas personas y le dije, oye, ¿por qué no nos ayudas ahí en la puerta a recibir gente? Repito, era gente que servía aquí en la iglesia. ¿Por qué no nos ayudas ahí en la puerta? Nunca te he visto ahí. A que recibas a la gente, a que les des los buenos días, a que le des un buen abrazo. Y una de esas personas me dijo, es que a él no le gusta estar en la puerta. Y yo dije, ¿qué? Sí me impactó que siendo servidores no le guste estar en la puerta. Eres servidor, pero no, a mí no me gusta trapear. Una vez un trabajo comunitario así pasó.
vamos a trapear todos. Y los que han venido saben cómo están las cosas. Y todos trapean y todos levantan, Y una hermana dijo, ni en mi casa trapeo. Así dijo, ni en mi casa trapeo, aquí menos. Pues no le dijimos nada. ¿Qué le decimos? Ahora sí que, ¿cómo le ayudamos? Pero es difícil, es triste ver cómo hay gente que diciéndose dispuesta a servir, no sirve. Te pregunto, ¿se puede servir a Dios equivocadamente? Sí, tristemente, sí. Podemos servir a Dios equivocadamente. Podemos servir a Dios para nuestro provecho, para nuestro bienestar, para quedar bien con alguien o con nosotros mismos. Sí se puede. Es triste, pero sí se puede. Marta y María son un claro ejemplo de que se puede servir a Dios de manera equivocada. Las dos recibieron a Jesús en su casa. Órale, vénganse. Yo agradezco de corazón a las casas que de alguna forma he sido invitado, porque la gente se porta muy bien. Y pásale y siéntese y ya te está, todavía ni te sientas, un refresquito o algo, botanita, ya venga. Mucha atención, mucha atención. Con Jesús yo creo que no fue la excepción. Era Jesús mismo, era el Señor. Entonces las dos recibieron a Jesús en su casa. Muy seguramente las dos limpiaron antes de. ¿Sabes qué? Va a venir Jesús en una hora. Muévele. Hay que limpiar, hay que arreglar, hay que quitar eso. Esa basura, tiende la cama, tú, o sea, todos hicieron algo para poder recibir a Jesús. Seguramente las dos cocinaron, porque Jesús comía. ¿Sabes qué? ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer esto, unas albondiguitas o un pozolito, una carnita en su jugo. Me imagino eso, más o menos. Las dos guisaron para Jesús, las dos prepararon la comida para Jesús. En pocas palabras, las dos le sirvieron. Las dos estuvieron de acuerdo en recibir a Jesús y las dos sirvieron de alguna forma a Jesús. Pero mientras Marta se afanaba sirviéndole, porque ahí lo vimos, como Marta dice que estaba afanada y turbada en muchos quehaceres. ¿Te ha tocado ver gente así, afanosa? ¿Qué hace esto y hace el otro? Vente a descansar. No, ahorita, y pum, para arriba y para abajo, y ya hace. No, o sea, mucho trabajo, no es malo. En este caso, esta Marta se estaba afanando demasiado en servir, según ella. Y esto tiene que ver con activismo, con ese servidor que es todólogo. Todo lo hace. Oye, ¿quién me puede arreglar eso? Yo. Ah, qué padre. ¿Y eso quién me puede? Yo. Ah, bueno. ¿Y aquello que yo también? Ah, caray. ¿Y alguien podía venir a predicar a que yo? Todo. El cristiano todólogo, todo hace. Eso es activismo. No por mucho servir, las cosas van a resultar bien. Necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, como Dios nos lo pide. Él es nuestro ejemplo. Y sí necesitamos tener un balance en cuanto a esto. Todo. No, pues espérame. El otro día pasó así algo parecido y estamos en otra iglesia y alguien me dijo, oye, pues pon a otros a hacer las cosas, pues todas las hace Él. Y dije, no todo lo hace Él. Hay gente que hace diferentes cosas en la iglesia. Hay gente que sirve de diferentes maneras. Por eso hay que tener, repito, un balance. Dice que María prefirió o escogió tener una relación, un tiempo más íntimo y personal con Dios. María quería disfrutar a Jesús. María, dice la Biblia, que escogió la mejor parte. No me importa lo demás, yo quiero estar aquí con Jesús. Ya hice mi parte, ya serví, ya preparé, ya arreglé. Ahora déjame disfrutar a Jesús. Quiero escucharlo.
quiero oír de Dios algo para mi vida. Dice la Biblia, dice el apóstol Lucas, el discípulo Lucas, que ella escogió la mejor parte. Y déjame te pregunto, ¿tú sirves a Jesús o lo disfrutas? Son dos cosas muy diferentes. Servir a Jesús o disfrutar a Jesús. Disfrutar realmente lo que haces. Disfrutar en lo que sirves. A gusto, rico. Eso es bueno. Seguramente cuando tú y yo estemos delante de la presencia de Dios, nos va a encantar el oír que Jesús nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué padre oír eso. Qué padre oír un reconocimiento de parte de Dios mismo. Bien, bien hecho. Eso que hiciste ahí en tu iglesia, eso que hiciste en cuanto a servir, qué bien, lo hiciste bien, te felicito. Caso contrario, si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, también vamos a tener que enfrentar a Jesús, también vamos a tener que enfrentar a Dios y nos va a decir: siervo malo y negligente. No hiciste lo que yo te pedí que hicieras. Y esto va a ser algo fuerte para nuestra vida, el que Jesús no nos diga eso. Servir a Dios no es fácil, y se los digo con pleno conocimiento de causa. Servir a Dios no es fácil, pero es la mejor parte, de verdad. Servir a Dios no es fácil. Agradar a la gente no es fácil, porque aquí ya no le gustó una cosa, a ella ya no le gustó otra, a él tampoco le gustó, a él tampoco. Y así como para darles gusto a todos, está bien difícil. Mejor orar para que sea Dios el que les dé gusto y no uno. Tratar de hacer las cosas como Dios quiere. Repito, servir a Dios no es nada fácil. Si tú has servido a Dios, si tú estás sirviendo a Dios, te das cuenta que no es fácil. La gente de repente te reprocha, la gente no reconoce lo que haces, la gente no ve lo que haces por él, por ella. O sea, así es esto, y es el precio a pagar. Y créanmelo, yo estoy dispuestísimo a hacerlo, no me quejo. Es parte de, estoy consciente de que no puede uno agradar a todos y que no va a quedar uno bien con todos. Creo que nuestra labor es hacer las cosas como Dios quiere que los hagamos. Después de que Josué repartió la tierra prometida, juntó al pueblo de Israel. Ya después de que todos habían recibido la bendición, después de que habían derrotado a los enemigos que se les habían presentado y los derrotaron, y ya estaban ahí en el punto de repartir la tierra cada uno, Josué los juntó a todo el pueblo y les dijo: escojan ustedes, escojan a quién van a servir. Ustedes, tú, escoge, tú, escoge a quién vas a servir. Si a los dioses de sus padres, a los ídolos, o a Dios mismo. Escoge. Pero yo y mi casa, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y es la misma propuesta que Dios hace en estos días. Es la misma propuesta que Dios te hace hoy día, a ti y a mí. Escoge a quién vas a servir. Es tu decisión, no es mía. Yo no te voy a obligar. Es algo que de ti tiene que salir. Escoge a quién vas a servir. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si escoges servir a Dios, que sea de todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Repito, si escoges servir a Dios, que sea con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, teniendo siempre la mejor
disposición y la mejor actitud. Amén. Para terminar, capítulo 17 de Lucas. En el verso 7. Capítulo 17, verso 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, siervos inútiles somos. ¡Qué bueno! Y sé que Dios es un Dios con un corazón agradecido. Qué bueno que tú y yo podamos servir a Dios, y por agradecimiento de parte de Dios, Él pueda darnos bendición. Pero al final de cuentas, es algo que tú y yo, como siervos, tenemos que hacer. No hay vuelta de hoja. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. El que predica, el que dirige, el que hace, el que asea, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay gente que, como ya en una ocasión Arnold lo dijo, hay gente que hace el aseo, y tú y yo llegamos a este lugar y vamos a llegar, y cada vez que vengamos, el lugar va a estar limpio, va a estar arreglado, los baños están limpios, la basura de los baños ya no está. Ahorita sí, porque pues acabamos de terminar esto. Pero ahí está, y hay una responsabilidad. Y yo agradezco a quien hace esto de corazón. Yo agradezco a quien toma tiempo para preparar, para discipular, para enseñar, y que se tenga que estar en la alabanza. Yo agradezco a la gente que prepara las clases. Yo agradezco a la gente que predica y se prepara y lo hace bien, porque está sirviendo a Dios. Agradezco de verdad, de corazón, a esta gente, pero para ser honestos, yo no les aplaudo a cada uno de ellos, porque algo que a ti y a mí nos tiene que quedar muy claro y no debemos de olvidar, es que somos siervos inútiles. Hicimos lo que debíamos de hacer, no más. Hicimos lo que debíamos de hacer. Amén. Ponte de pie, por favor. Y déjame terminar leyendo ahí en el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 5. Otra versión dice así: Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre, y en su humillación llegó al extremo de morir como mueren los criminales en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está por encima de cualquier nombre, para que al escuchar el nombre de Jesús no haya rodilla en el cielo, en la tierra, ni en los abismos que no se doble, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Dios, ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a lo que tú quieres hablarnos, a lo que tú quieres decirnos, Dios. De verdad, pon en el corazón de cada uno de los que estamos en esta iglesia el deseo ferviente de servir, y de servir de corazón, de servir con todas nuestras ganas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ayúdanos a tener la mejor disposición
Ayúdanos a tener la mejor actitud, Dios. Que cuando alguien nos pida servir, estemos con ese letrero en nuestro pecho que diga disponible. Queremos servir, Dios, y hacerlo como tú te mereces. A final de cuentas, el servicio que damos no es para nosotros, no es para agradarnos a nosotros mismos, es para agradarte a ti y para honrarte a ti. Te alabamos, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén.